Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestro encuentro de lectura crítica. Eh, Nuestro grupo está conformado por Lina María León, Jessica Romero, Ana Ramírez, Leonardo Murillo. listo. Y la pregunta que escogimos fue: ¿qué tensiones se identifican entre la autonomía del arte y la sociedad? Entonces, para empezar a abordar esta pregunta, creo que lo más importante es entender qué es la autonomía del arte, ¿no? Tenemos que el concepto autonomía está compuesto por dos raíces griegas: autos, que significa el mismo, y nomos, que significa ley o estatuto. Entonces, tenemos que autonomía designa una entidad que se otorga a sí misma sus propias leyes, que tiene capacidad para autogobernarse y es autosuficiente, es decir, que es independiente de todo aquello que le sea externo. Entonces, este término de autonomía se viene a aplicar en el arte desde la modernidad y surge paralelamente con la emancipación o la liberación del sujeto. También uno de los principales puntos de partida de esta tesis es el libro Crítica del Juicio de Immanuel Kant de 1790, en el que él propone que el arte no ha de servir a ninguna otra finalidad que a sí mismo, pues cualquier otra servidumbre lo corrompe. Y pues estas otras servidumbres las podemos ver en el arte religioso, que siempre sirvió a finalidades catequéticas, o al arte políticamente comprometido, que busca como agitar las masas para incitarlas a la revolución. Pero entonces Kant nos viene a decir que lo único que importa en la obra de arte es la sensación de placer que despierta en quien la contempla, o sea, solo la experiencia estética vale. Bueno, entonces ya a partir del siglo XIX vemos que el arte se transforma y la autonomía se va a empezar a manifestar desde el libre uso de la técnica y también a la renuncia a la representación realista de la realidad, que es algo que proponen las vanguardias. Entonces ya no se busca trasladar las tres dimensiones de la realidad a las dos dimensiones del lienzo, sino que se empieza a buscar, se empieza a potenciar las cualidades de la pintura, como la forma, los colores y bueno, en general todos estos elementos que son intrínsecos al lenguaje artístico. Entonces, poco a poco, el arte se como que va construyendo otra realidad distinta a la realidad cotidiana, se va encerrando en su propia esfera, desligándose de sus funciones originales y se independiza de todos los elementos extraartísticos. Entonces, bueno, ya teniendo un poco claro ese concepto de autonomía, les voy a explicar un poco la postura que tenía Walter Benjamin en cuanto a esta autonomía del arte y cómo afectaba a la sociedad. Walter Benjamin, en su ensayo La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica de 1936, nos va a hablar de una transformación, de esa misma transformación de la obra de arte, después de la revolución industrial, del surgimiento de la fotografía y el cine, y cómo esto transforma también la difusión y la recepción de las obras. Entonces hay un antes y un después. Antes la obra tenía un aura que Benjamin define como la manifestación irrepetible de una lejanía, que está dada por unas características espaciotemporales específicas que le dan esa unicidad y originalidad. Algo importante también es que su valor residía en la función dentro del ritual, que transmitía ciertos significados específicos al espectador, que era un receptor pasivo de información, solo estaba allí para recibir la información y nada más. Pero después del siglo XVIII vemos todo esto de la revolución industrial, el surgimiento de nuevas técnicas de reproducción, y con esto la obra ya nace para ser reproducida, sí, nacen múltiples copias para ser puesta masivamente en el mercado y ser comercializada. Entonces ya se habla de una pérdida de la obra, ya no hay un original, ya no hay una obra única. Y como lo hablamos antes, el arte se desliga de esas funciones rituales, por lo tanto ya no hay un valor cultural, sino más bien un valor exhibitivo. Vale. Bueno, ya entrados en la pregunta, Walter Benjamin ve un problema en la autonomía del arte o en el arte por el arte. Señala que se da un problema cuando se transfieren los criterios estéticos de la tesis del arte por el arte al campo de la política. Y él referencia este manifiesto de Marinetti, que dice: la guerra es bella porque inaugura el sueño de la metalización
del cuerpo humano. La guerra es bella ya que enriquece las praderas florecidas con las orquídeas de fuego de las ametralladoras. La guerra es bella ya que reúne en una sinfonía los tiroteos, los cañonazos, los saltos al fuego, los perfumes y olores de la descomposición. Entonces aquí vemos que la belleza está por encima de cualquier consideración ética, moral y social. Ya no importa la destrucción, las víctimas humanas que dejó la guerra, sino solo una consideración estética. Entonces, esta transferencia del disfrute estético al campo de la guerra es un ejemplo de lo que él va a llamar la estetización de la política, pues esta empieza a medirse solo por su belleza. Entonces se relaciona este término, estetización de la política, con los totalitarismos del siglo XX, como el nacionalsocialismo de Hitler o el fascismo de Mussolini, en el que el ejercicio político ya empieza a verse como una práctica artística, y el gobernador no solo es gobernador, sino que empieza a considerar un artista que va moldeando las masas a su antojo, imponiendo sobre ellas su estilo, sin ninguna otra consideración más que su perfección creadora. Entonces hablamos de la alienación de las masas. Listo, entonces hay un historiador americano que se llama Martin Jay que cita las palabras de Mussolini. Dice: cuando las masas son como cera en mis manos o cuando me confundo con ellas y quedo casi aplastado por ellas, me siento parte de la masa. Aún así, persiste en mí cierto sentimiento de aversión como el que experimenta el artista por el yeso que modela. ¿No rompe a veces el escultor en 1000 pedazos el bloque de mármol porque no puede darle forma de la visión que concibió? Entonces, esto es un ejemplo claro de cómo el gobernador trata de moldear la masa y el único criterio válido es el estético. Todo lo extraestético está excluido y la consecuencia de esto es que la vida humana puede llegar a ser sacrificada en aras del mérito artístico. Listo, pero Walter Benjamin también ve una alternativa y la denomina politización del arte, en la que exige que las obras tomen una postura política para criticar los sucesos de su contemporaneidad. En esta medida, el arte ya no podría considerarse una esfera separada de la vida y de la sociedad, sino reconocerse como parte de ella, pero no como un fenómeno secundario, sino como un motor o una llave para esa transformación, que contrario a la estetización de la política, busque una recepción más crítica y revolucionaria por parte de las masas, que las lleve a su liberación. Entonces, con todo esto, resumidas cuentas, lo que yo creo que él ve como una tensión entre el arte autónomo y la sociedad es que el arte, cuando busca su autonomía, no solo hace que se aleje de la sociedad, sino que empieza a justificar de cierta manera la destrucción, la crueldad y las injusticias en aras de esta belleza, y pone al espectador en una actitud pasiva de contemplación en vez de accionar en él una actitud de, como de revolución y de una postura crítica frente a la realidad. Entonces, bueno, ese es mi aporte por parte de Walter Benjamin. Entonces, no sé quién va a seguir. Listo. ¿Jessica? Sí, dale. Vale, entonces, ok. Esperen. Aquí, ¿cómo vuelvo a abrir la pantalla para cambiar la pantalla que comparto? Dale, dejar de compartir pantalla, como en la misma opción donde pusiste compartir pantalla. Ok. Vale, ahora. ¿Está cierto? Listo, sí, ese. Listo, entonces las tensiones que identifican en la lectura de Torinegri sobre la carta a Manfredo y habla sobre el trabajo colectivo. Entonces las tensiones que vamos a identificar con la autonomía del arte y la sociedad va a ser basado principalmente desde el concepto del trabajo colaborativo. Listo. Una de las primeras tensiones que se ven entre el arte y la sociedad, según Toni Negri, es que primero hay que saber cómo definir una naturaleza artística. Si corresponde primero a una necesidad corresponde primero a hacer una necesidad para expresarse. Entonces,
si esa necesidad de expresarse corresponde a una experiencia colectiva de una sociedad o si solo corresponde a una práctica individual. Entonces, desde esas dos diferentes conceptos se ve una tensión para la autonomía del arte. Segundo es saber quién es el protagonista de la obra. Entonces, él critica mucho acerca de si la obra vale por lo que es o por quién la hizo. Entonces, él quiere dar a entender que en estas tensiones sobre la autonomía del arte, si el arte es lo que vale, entonces él quiere desligar eso. Él quiere que el arte se convierta en un arte de un grupo de personas y no de un renombre. Entonces, él ponía el ejemplo de que Picasso puede pintar cualquier cosa y realmente si su arte no tiene tantos fundamentos, no tiene tantas cosas, solo porque lo haya hecho, vale. Entonces él quiere que el protagonista no sea el artista, sino el arte. También la apropiación del sentido del arte. Si el arte es apreciado por la composición artística, de esa expresión racional, de esa expresión que puede llegar a tener una persona para plasmar su arte, su pensamiento, o simplemente se convierte en un capricho para la sociedad. Entonces, ese capricho se refiere a que simplemente es un acto de contemplación de un arte pasivo y no de una práctica activa para contemplar, para participar en esa composición artística que da ese sentido al arte y no al artista. También critica sobre el arte burgués. Se refiere a que es un arte institucionalizado, un arte que solo se expone, un arte de la clase alta, que sin importar lo que se exponga, el hecho de tener ese estatus social lo hace importante. Entonces él critica eso y quiere negar esa relación que tiene el estatus social con el arte. Quiere que el arte se convierta en una actividad social para todo el mundo, sin importar en qué lugar se exponga o en qué lugar se encuentre. Listo, Adri. También quiere consolidar un proceso creativo. No quiere que el arte solo se convierta en pintar y un acto individual, sino que quiere que sea una participación de muchas personas. Quiere pasar de una práctica individualista a un acto colectivo donde muchas personas practiquen el desarrollo de la formación en una obra artística. También quiere que sea un arte ambiguo. Se refiere a que el arte ambiguo es porque es algo que puede tener varias interpretaciones, que es un proceso que muchas personas pueden tener y que también pueden interpretarse de muchas maneras y eso aporta mucho a la diversidad en técnicas, en pensamientos, en expresiones. Quiere que todo esto en una sociedad deje de ser algo contemplativo a ser algo activo por su creación ambigua. Y el último es el producto comercial. No quiere que el arte se convierta en un producto comercial como sí lo quiere proponer la sociedad. Eso se vuelva algo de mercadeo, algo que simplemente representa el dinero, sino que quiere que se vuelva algo, una práctica, una actividad que no tenga valor monetario, sino que tenga como ese fundamento artístico, que se convierta en un producto no monetario, sino en un producto de expresión y de creatividad para todas las personas que en ese momento están participando de la obra. Sigue. Listo. Dejo de compartir pantalla entonces, ¿cierto? ¿Sigues tú, Leonardo?
espérame. ¿Sí se están viendo? No. ¿Pantalla? Ah, ya. Ya está cargado. Ahora sí. Listo. Entonces, con la respuesta de la pregunta que estamos haciendo, voy a hablar como así por encimita nomás, que cual pues tomando como ejemplo la infografía que leí del trabajo anterior, que fue la teoría estética de Theodor Adorno, el cual él habla de la autonomía que designa una entidad que se otorga a sí misma unas leyes. En pocas palabras, es la capacidad que tiene alguien para autogobernarse y que por lo tanto es autosuficiente, por lo cual es todo aquel que comprende el modo de ser una situación que exista viéndolo desde el punto de vista de cada uno. Ahora, la autonomía del arte, pues obviamente son todas las tensiones que se encuentran en la autonomía del arte, es cuando se usa libremente las técnicas de un artista, haciendo que pueda manipular el material estético, ya que todas las grandes obras de arte hechas por artistas es dar un buen resultado cuando él o ella aplicó sus técnicas sobre el material durante todo el procedimiento. Y la teoría estética de Adorno es simplemente impensable desde el gran planteamiento hegeliano, que es toda aquella que obedece al esfuerzo por hacer sitio en el pensamiento a lo estético, como tal por hacerse cargo de la condición propia del arte, da por tomar lo estético como estético. Ya para la conclusión, sería que la autonomía es la capacidad que tiene el ser humano para realizar sus propios trabajos y tomar sus propias decisiones que se presenten en la vida, sin importarle el qué dirán de los demás de uno, pero todo esto es para tener un buen resultado o beneficio para la persona. Por eso Teodoro combinó a los artistas junto a la sociedad, porque cada uno, aunque no sean del mismo tema, abarcan las mismas palabras autonomía. ¿Listo? Listo. Entonces, Si quieres, bueno, yo también creo que tengo algo que apuntar sobre esa lectura, como para complementar un poquito. Si quieres, me dejas compartir un poquito una presentación que tengo acerca de Teodoro. listo, espérame. ¿Listo? Ya tienen la opción. Listo. Gracias. Bueno. Entonces yo creo que, bueno, según lo que yo entendí de esta lectura y de algunos textos que hablaban sobre esa lectura, era sobre todo que, bueno, toda esta teoría estética de él se desarrolla en un carácter dual de la obra de arte, que es autónomo, pero a la vez es fate social, no sé cómo se pronuncia, el hecho social, autónomo y hecho social. Es un hecho social porque es un producto social de individuos sociales atada a una estructura social. Es un artefacto que comunica con la realidad y representa una mercancía. Pero al mismo tiempo es autónomo porque toma una distancia respecto a esa socialidad, a esos hechos sociales y a su carácter de mercancía. Entonces, toda su teoría es como una paradoja. El arte se encuentra en una situación paradójica porque es a la vez producto y negación del mundo social. Lo mismo, se vuelve social solamente por el hecho de que se opone a la sociedad. Y esa posición no la adopta hasta que es autónomo. Entonces, yo lo entendí como cuando uno dice, yo soy apolítico, pero entonces solo el hecho de decir yo soy apolítico es ya una postura política.
Entonces, no sé si me entienden, eso fue lo que yo entendí. Eh, Habla de la autonomía estética como una oposición a la realidad empírica a partir de su negatividad. O sea, lo mismo, la obra sale de su mundo empírico o de la realidad o de la praxis vital para crear un mundo propio que se contrapone al primero, que se contrapone a la realidad, pero es innegable que siempre va a extraer su contenido de la realidad. Es un poco confuso, pero Siempre es, va a haber esa contradicción, ¿no? sí, O sea, cuando se niega se refuerza eso que ese es el estás negando. asunto. Ujú. Ujú. Entonces, bueno, toda esta diapositiva sobre eso, la negación solo puede existir en relación con el objeto al cual se pretende negar. Ahí aquí encontré un autor que es Mansilla, no me acuerdo su nombre, y decía esto. Estaba explicando la teoría estética de Adorno y decía, el arte autónomo es, en el fondo, un movimiento subversivo contra las coerciones sociales. Su independencia es la garantía de su rebeldía y simultáneamente de su grandeza. El arte auténtico es aquel que se opone a ser clasificado y encasillado, que exige al mismo tiempo una interpretación siempre nueva y distinta y que se cierra con respecto a atribuciones claras de sentido y significado. Y bueno, también este señor justificaba el arte por su contenido de verdad, ¿no? Eh, Decía que a partir de la negación de la realidad, el arte crea otros mundos y su capacidad artística, su capacidad crítica se expande. Eh, porque acaba con el monopolio de lo real establecido. Entonces, con los mundos ficticios que crea, trasciende la realidad existente porque encarna una verdad que el orden social reprime y así logra ofrecer al hombre una visión más certera y auténtica de la realidad. Entonces, yo lo que veo es, pues, que es esa tensión, ¿no? Entre una afirmación y una negación de la realidad. En su intento de separarse de la sociedad, refuerza más su socialidad porque adquiere una capacidad crítica al alejarse y pues, como que es una fuerza de resistencia. Entonces, para mí, teóricamente o en su concepto, niega la sociedad, pero en la práctica no lo niega, sino que más bien lo afirma. Es lo que yo entendí. Entonces, Ujú. bueno, ese es mi aporte por ese lado. Ujú. Bueno, Ok, ya sí, seguimos como con... que aparte de que el arte es como del y para el alma, por ahí lo afirma, sin embargo no deja ser parte, no deja de ser parte de la sociedad, sigue em, generando su contexto y su creación a base de lo que pasa en la realidad. Exacto, sí. Entonces siempre está ahí esa contradicción. Exacto, es una contrariedad de la autonomía del arte. Bueno, entonces ahora con Ujú. tu pantalla. ¿Ya está? Listo. Espérame 5. Bueno, pues entonces teniendo en cuenta los anteriores aportes de los otros compañeros, eh, se resume en los tres autores que más han influido como en la autonomía del arte. Entonces voy a abordar lo que es el concepto de Hegel, de Theodor Adorno y de Ortega y Gasset. Entonces, empezando con Hegel, eh, dice que desde su punto de vista se aborda el concepto del arte ya como algo lejano a la percepción del artista, apuntando a la verdadera esencia de las obras otorgadas por la estética. De aquí el arte toma la importancia de sus contradicciones en las que la autonomía de su elaboración toma lugar. Se trata de elaborar piezas de y para el espíritu que al mismo tiempo no se vean alteradas por la expresión pura de la interioridad y el desorden de las emociones. Entonces, aquí vemos que el propósito estético cambia a lo que ya se tenía en el Renacimiento. Dime. ¿Ya la paso? Escúchenme. Sí, sí, por favor. Ok. Sí, cambia a lo que se tenía en el Renacimiento para que dejara el arte de ser algo pues enteramente sensorial. Listo. Por parte de Teodor Adorno,
pues fue uno de los que más impulsó la autonomía del arte para no hacerla dependiente de los cánones preestablecidos por la sociedad, que no, como explicaban mis compañeras anteriormente, pues que no fuera cosificada, por así decirlo, que no se volviera material de comercio, por así decirlo, que fuera auténtico. Ana. Disculpen, me está fallando el internet muchísimo. Vale. Dale, bueno. Bueno, que el arte tiene que ser auténtica y libre para desarrollarse pues por fuera de las creencias ya que la sociedad tenía ante ella. Si quieres, cambia ya la diapositiva. Bueno, el siguiente ya es el concepto de Ortega y Gasset, que llega con el desarrollo de la deshumanización del arte, donde se plantea una superioridad de la belleza artística sobre la belleza realista, teniendo en cuenta este concepto que consistió en la eliminación de los elementos humanos dominantes en las creaciones. Entonces eso consistía en eliminar el romanticismo que muchas veces la mente humana suele agregarle a las obras, dando paso a una estética pues más auténtica a cada una de las creaciones de los artistas. Listo. Y pues entonces teniendo en cuenta lo anterior, pues la autonomía del arte pudo causar acontecimientos importantes en la historia abordando aspectos sociales, culturales y humanos. Se vio la aplicación de la deshumanización del arte como medio de la liberación de la misma, pero a su vez causando conflictos en su creación, debido a que el artista debía despojarse de sus emociones y así poder estilizar de manera intelectual una realidad muy diferente y percibida. Eh, por otro lado, el sentido de la apropiación de las piezas artísticas se pierde a medida de que lo que se busca es transmitir la verdadera esencia de las obras, alejada de lo que desea comunicar el artista. Y por último, como punto de vista propio y basado en la actualidad, se ve en la autonomía del arte un concepto influyente en el contexto social, al ser usado como medio de protesta, haciendo partícipe de ello todos sus campos conocidos, puesto que la autonomía del arte comenzó principalmente en la pintura. Tiempo después se vino extendiendo a lo que era la música, la literatura y sus otras ramas. Entonces, siendo relevante el uso de la estética en la producción de sus piezas para su máxima expresión. Listo. Listo. Bueno, ¿alguien quiere agregar algo más como conclusión o...? No, me Eh, gustaría resaltar que todos los autores en ese momento querían que, bueno, deshumanizar el arte, pero también querían que el arte se volviera del ser humano para el humano. Entonces querían como que el arte dejara de ser algo tan apartado de la sociedad, sino quería que se volvieran de ellos mismos y que lo hicieran ellos mismos. Entonces estaban teniendo esa apropiación de como identidad entre la sociedad y el arte. y que realmente la deshumanización pues es un poco complicado el tema porque de por sí el arte es muy sensorial. Siempre va a haber el sentimiento metido en alguna pieza artística, siempre, y no solo para el artista, sino para el espectador. Sí, exacto. Para mí es como una falsa idea de una total autonomía del arte, no es, nunca llega Ujú. totalmente separado, o sea, bueno, sí, como que se desligan de esos poderes que los oprimían, como la religión y lo La cortesano, política y la los religión, reyes, más sí, que todo.
pero en esa medida también como que ganan socialidad, como que se acercan más al ciudadano común. Ajá. Digamos, por ejemplo, cuando hacíamos lo del arte urbano, es como un ejemplo de eso, ¿no? Como que ya no están en las grandes instituciones, sino que en la ciudad, como democratizando el arte, Ujú. mostrándole a todos, es decir, estas obras que de pronto no tienen un carácter directo, no muestran como una crítica directa a la sociedad, pero como que lo hacen inconscientemente. Entonces siempre van a tener ese carácter humano y una postura política. Para mí. Exactamente. Sí, sí, porque, o sea, sí se pretende que el arte tenga su propia vida, pero sin embargo las personas, los artistas son los que de por sí le dan el concepto, el contexto a cada pieza artística. Exacto, sí. Bueno, Ujú. pues no sé, Leonardo, ¿quieres decir algo? Pues yo ese tema también lo estoy tocando en otra materia, y el cual puedo decir que el Renacimiento en total fue como el punto de fuga para decir qué es lo que uno quiere hacer como artista, o seguir con la misma idea que tenían en los siglos pasados. Al igual que da como al artista esa libre expresión de hacer sus cosas, tanto mostrarlas en las pinturas, en las esculturas, ¿sí? O los monumentos. Entonces, es como esa parte buena de ser artista, porque uno puede demostrar, pero mostrarlo algo de la vida cotidiana y aplicarla al arte. Entonces, ese es mi punto de vista. Vale, sí. Sí, también lo que hablábamos de Toni Negri, lo del arte colectivo, también se ve mucho, ahorita pensando en lo del arte urbano, ¿no? Que Ujú. muchos artistas forman es colectivos, no son individuos solos, o sea, sí trabajan por separado, pero también hacen muchos colectivos como que dejan atrás sus intereses individuales en Sí. pro de la comunidad. Y Entonces, sí, ellos bueno, en su trabajo colectivo, ellos a veces quedan en el anonimato como una manera de rebelarse contra una sociedad que solo mira tal vez el artista y el nombre, sino Ujú. que hacen su obra en el anonimato. Esa es como la mayor expresión para un trabajo colectivo en el arte. sí, pues listo. Creo que más es como organizar nuestras ideas, de pronto hacer un texto para organizar el encuentro con el tutor y ya